Hubo un tiempo, no hace mucho tiempo en términos cósmicos, en que el universo era pura rabia, sin adulterar. Un plasma chillón y cegador. Una sopa primordial tan caliente, tan densa, que ni siquiera la luz podía escapar de su garra abrasadora. Piensa en el pogo más caótico imaginable. Luego multiplícalo por cada estrella en cada galaxia, comprimida en un espacio más pequeño que un solo átomo. La energía rugía. Las partículas chocaban. Nada podía mantenerse unido. Ninguna estructura. Ninguna estabilidad. Solo los furiosos y profanos estertores del nacimiento de la existencia. Y sin embargo, de esta absoluta anarquía cósmica sucedió algo milagroso. Algo imposible. Los primeros bloques de construcción de todo, los primeros átomos, comenzaron a unirse. Pero ¿cómo se forjan los componentes fundamentales de la realidad a partir de un universo que literalmente intenta desgarrarse? Imaginen el universo como un recién nacido. No un bebé tierno y arrullante, sino un coloso que grita y se retuerce de apenas un segundo de vida. La temperatura, 10.000 millones de grados Kelvin. No es solo calor, está más allá de la comprensión humana. Era una vorágine de energía pura, una olla a presión cósmica donde el espacio mismo se deformaba bajo la presión. No era un vacío, era un caldo, una sopa cegadora, caótica y absolutamente indistinguible de partículas fundamentales. A esta temperatura demencial, el concepto mismo de materia, tal como lo entendemos, simplemente no existía. No había átomos, ni moléculas, ni siquiera protones o neutrones estables. En cambio, el universo era un océano turbulento y efervescente de sus constituyentes más primitivos, quarks y leptones, junto a una implacable ventisca de fotones. Imagínenselo como la máxima competición de demolición cósmica. Estas partículas subatómicas, las piezas del Lego fundacionales de la realidad, chocaban entre sí con una energía tan feroz que cualquier intento fugaz de formar un enlace, cualquier atisbo de estabilidad, era aniquilado instantánea y violentamente. Esta era la escena del crimen primordial del universo, un lienzo de absoluto desorden donde la idea misma de estructura estaba bajo asedio. La evidencia, por todas partes. Pensemos en los quarks. Normalmente, están encerrados para siempre dentro de protones y neutrones, unidos por la fuerza más poderosa del universo. Pero en este infierno primordial, eran libres. Una danza caótica de quarks arriba, quarks abajo y sus exóticos hermanos, apareciendo y desapareciendo constantemente. Eran como niños pequeños hiperactivos, en un parque sobrecalentado, incapaces de tomarse de la mano, ni siquiera por un picosegundo, antes de ser destrozados por la pura energía cinética de su entorno. Cualquier unión fugaz se disolvía de inmediato por un golpe térmico de potencia inimaginable, sin dejar rastro. Sus identidades eran fluidas, su existencia efímera. ¿Y los electrones? Estas diminutas partículas con carga negativa, generalmente las leales compañeras que orbitaban los núcleos atómicos, estaban desligadas. Recorrieron el plasma a una velocidad casi igual a la de la luz, rebotando contra cualquier otra partícula que encontraran. No existía el concepto de órbita, ni un hogar estable para ellas. Eran salvajes, desligadas y completamente desinteresadas en formar una conexión duradera. La fuerza electromagnética, que algún día orquestaría el delicado ballet de electrones alrededor de un núcleo, era completamente superada. Era como intentar pegar dos imanes en una licuadora. Las fuerzas existían, pero el entorno era demasiado hostil, demasiado violento, demasiado caliente para que persistiera cualquier enlace. Ningún electrón podía asentarse, ninguna carga positiva podía retenerlo.
Luego estaban los fotones, la luz misma. Cada destello, cada explosión de energía era absorbida y remitida instantáneamente por las demás partículas, atrapando la luz en una máquina de pinball cósmica. El universo era opaco, una densa e impenetrable niebla de pura radiación. No se podía ver nada, porque la luz no podía viajar más allá de un nanómetro sin colisionar con otra partícula. Era una prisión de fotones, un resplandor cegador y envolvente donde ninguna información, ningún patrón podía perdurar. No se trataba solo de falta de visibilidad, era la ausencia total de las condiciones necesarias para que surgieran estructuras complejas o siquiera se insinuaran. El tejido mismo de la realidad era una nube blanca agitada y monótona, un lienzo sin definición. Las fuerzas fundamentales que un día tejerían el tapiz del cosmos, la fuerza nuclear fuerte que une los núcleos, el electromagnetismo que une a los electrones, estaban presentes, sí, pero estaban completamente abrumadas por la energía pura y aniquiladora. Cada vez que un protón intentaba atrapar a un neutrón, cada vez que un electrón intentaba establecerse en una órbita, el entorno los destrozaba más rápido de lo que podían siquiera registrar una conexión. Era como intentar construir un castillo de arena en el corazón de una supernova o tejer un suéter en medio de un huracán de fuego puro. Cualquier fugaz intento de orden se desmoronaba de forma inmediata y violenta. El universo era una frenética pista de baile molecular, donde las partículas nacían, morían y se dispersaban en un instante, sin alianzas, sin estructuras duraderas, solo caos puro y desenfrenado. Era un universo que se negaba fundamentalmente a construir nada. Este era el amanecer cósmico, un estado de desorden absoluto e inflexible, donde el concepto mismo de algo se desgarraba constantemente hasta convertirse en nada. Entonces, ¿cómo llegó a unirse algo? ¿Cómo logró el universo, la mayor proeza arquitectónica de todos los tiempos, en condiciones tan imposibles? El universo, ese niño que lloraba, estaba haciendo algo más profundamente trascendental. Se expandía, y a medida que se expandía, se enfriaba. Imagínenselo como un globo colosal y sobrecalentado que se infla rápidamente. La energía interior, antes concentrada hasta un grado insoportable, comenzó a extenderse, disipando su calor infernal en un volumen cada vez mayor. No fue un oscurecimiento gradual, fue una caída en picado, un desplome desde las inimaginables temperaturas del primer segundo a apenas 1.000 millones de grados Kelvin a los pocos minutos de vida. 1.000 millones de grados todavía suenan a infierno, ¿verdad? Pero para el universo fue un enfriamiento profundo, casi milagroso. Este enfriamiento no fue solo un efecto secundario, fue la primera estrategia del universo, preparando el escenario para el mayor acto de creación. A medida que la temperatura descendía, la implacable violencia térmica que previamente había destrozado cualquier estructura naciente comenzó a disminuir. Los quarks, antaño libres y salvajes, empezaron a sentir la atracción de la fuerza nuclear fuerte de forma más definitiva. Empezaron a fusionarse, a apegarse. En los primeros microsegundos, estas partículas fundamentales finalmente se rindieron a su atracción inherente, consolidándose en paquetes estables y familiares, protones y neutrones. Los componentes básicos de los núcleos atómicos finalmente se habían formado. El universo se había enfriado lo suficiente como para que comenzara la primera y más básica cadena de montaje. Pero aquí está el problema cósmico, el filo de la navaja sobre el que se tambaleaba toda la realidad. Este enfriamiento tenía que ocurrir en el momento justo y en un plazo increíblemente corto.
no fue un enfriamiento pausado como el de una taza de café. Fue una oportunidad fugaz y de gran importancia. El universo solo tuvo unos minutos preciosos, desde aproximadamente 1 segundo hasta aproximadamente 20 minutos después del Big Bang, donde las condiciones fueron absolutamente perfectas para la creación de los primeros núcleos atómicos ligeros. Este fue el momento ideal del universo, un punto óptimo cósmico que determinaría todo su futuro. Si se hubiera enfriado demasiado rápido, los protones y neutrones no habrían tenido suficiente tiempo ni suficiente energía cinética para encontrarse y fusionarse antes de que la temperatura descendiera demasiado, congelándolos en partículas individuales. La fuerza nuclear fuerte que une estas partículas se habría vuelto impotente por la falta de energía térmica suficiente para superar su repulsión electromagnética inicial. Simplemente habrían sido demasiado lentas para colisionar y fusionarse. Imagina intentar encender un fuego con cerillas húmedas. El potencial existe, pero las condiciones son inadecuadas. El universo habría sido una vasta y fría extensión de protones y neutrones solitarios, eternamente separados. Por el contrario, si el universo se hubiera enfriado demasiado lentamente, o si hubiera permanecido a esas temperaturas iniciales abrasadoras durante demasiado tiempo, la incesante energía térmica habría continuado destruyendo cualquier núcleo en cuanto se formara. Cualquier núcleo fugaz de deuterio, un protón y un neutrón, o helio, habría sido destrozado inmediatamente en sus componentes por fotones de alta energía. Habría sido un ciclo interminable de formación y destrucción, un Sísifo cósmico empujando una roca cuesta arriba solo para que rodara cuesta abajo. Ningún núcleo estable podría haber surgido de ese infierno. El universo habría sido un plasma permanente y sin rasgos distintivos, atrapado para siempre en su estado caótico inicial. Esta fue la inmersión estratégica definitiva, una partida de ajedrez cósmica donde el propio universo tuvo que ejecutar sus movimientos con absoluta precisión. La tasa de expansión, la tasa de enfriamiento, la intensidad precisa de las fuerzas fundamentales. Cada variable debía estar perfectamente calibrada. Fue una ventana de oportunidad que se abrió y se cerró de golpe en un abrir y cerrar de ojos cósmico. Pero durante ese breve y furioso intervalo, se preparó el escenario para la transformación más profunda. Antes de sumergirnos en los explosivos detalles de cómo se forjaron esos primeros núcleos en esta ventana increíblemente estrecha, hazme un favor. Si ya te da vueltas la mente ante la audacia de este ballet cósmico, dale a me gusta. Y si estás listo para desentrañar más de estos secretos que sacuden el universo, suscríbete y únete a nuestro equipo. Cada me gusta y cada suscripción nos ayuda a contar más de estas historias, historias que reescriben todo lo que creías saber sobre la realidad. El universo ahora estaba preparado. La temperatura era perfecta. Los bloques de construcción finalmente eran lo suficientemente estables como para existir. Pero ¿cómo se fusionaron? ¿Cómo se toma un protón y un neutrón, se unen y se pegan, cuando el universo entero sigue intentando separarlos? El tiempo corría. La forja estaba lista. El escenario estaba preparado. El reloj cósmico marcaba los últimos segundos del acto más dramático del universo. Con la temperatura ahora calibrada con precisión, rondando los 1000 millones de grados Kelvin, el universo se transformó de un caldo caótico en una forja frenética y de alto riesgo. Esta no era una forja cualquiera. Era la cadena de montaje definitiva del Big Bang, operando a velocidades que desafían la imaginación, con el destino de toda la materia futura en juego. A esta temperatura crítica, protones y neutrones
ahora lo suficientemente estables como para existir como entidades distintas, comenzaron una lucha desesperada por encontrar compañeros. La fuerza nuclear fuerte, previamente abrumada por la pura violencia térmica, finalmente se impuso. Pero había un cuello de botella cósmico que lo determinaba todo: la formación del deuterio. El deuterio es simplemente un protón y un neutrón unidos, hidrógeno pesado. Este núcleo, aparentemente humilde, era el trampolín esencial y frágil hacia algo más complejo. Piénsalo así: el universo intentaba construir una estructura compleja, pero la única manera de empezar era colocando una base de vidrio. Si la temperatura era demasiado alta, esa base de vidrio se rompería instantáneamente bajo el bombardeo de fotones de alta energía. Si la temperatura bajaba demasiado, antes de que se produjeran suficientes colisiones, las partículas no tendrían suficiente energía para superar su repulsión electromagnética mutua y se fusionarían. Pero en esta preciosa ventana, la temperatura era justo la adecuada para que los protones y neutrones colisionaran con la fuerza suficiente para superar esa repulsión y para que el núcleo de deuterio resultante sobreviviera a los continuos ataques térmicos. Era un juego cósmico de golpear al topo, donde cada enlace exitoso era un triunfo contra la aniquilación. Una vez formado un núcleo de deuterio, se convirtió en un participante voraz en la melee cósmica. Era como si el universo finalmente hubiera encontrado su primera pieza del Lego estable y ahora podía encajar rápidamente otras en su lugar. Los núcleos de deuterio, una vez creados, se convirtieron inmediatamente en objetivos para una mayor fusión. Chocaban con otros protones o neutrones libres, o incluso con otros núcleos de deuterio, en una secuencia fulminante de reacciones nucleares. Aquí es donde el universo realmente desató a su arquitecto interior. Un núcleo de deuterio podía fusionarse con otro protón para formar helio 3, o podía fusionarse con un neutrón para formar tritio, un isótopo aún más pesado del hidrógeno. Pero el verdadero premio, el producto más estable y abundante de esta forja cósmica, era el helio 4. Este núcleo, compuesto por 2 protones y 2 neutrones, era el destino final. Era el ancla estable y robusta que el universo intentaba construir desesperadamente. Y una vez superado el cuello de botella del deuterio, el camino hacia el helio 4 estaba completamente abierto. Una superautopista de fusión. Imagine una cadena de montaje cósmica operando a la velocidad de la luz. Un protón y un neutrón colisionan. ¡Pum! Deuterio. Ese deuterio, casi antes de poder respirar, es impactado por otro protón. ¡Pum! Helio 3. O por otro neutrón. ¡Pum! Tritio. Y entonces, esos núcleos de helio 3 y tritio, inestables y ansiosos, se fusionan rápidamente con otras partículas disponibles para formar el poderoso helio 4. Fue un proceso increíblemente eficiente e implacable que convirtió una porción significativa de los neutrones libres en núcleos de helio en cuestión de minutos. El universo estaba literalmente construyendo la integridad estructural de su núcleo pieza por pieza, en una carrera desesperada contra su propio enfriamiento. Este furioso estallido de nucleosíntesis duró solo unos preciosos minutos. Para cuando el universo tenía unos 20 minutos de vida, se había expandido y enfriado demasiado. La energía térmica había caído a un punto en que las partículas ya no tenían suficiente energía cinética para superar la repulsión electromagnética entre los núcleos y la fusión. La forja cósmica simplemente se quedó sin combustible, no porque se hubieran agotado las materias primas, sino porque ya no se cumplían las condiciones para la fusión. La ventana se cerró de golpe. La cadena de montaje se detuvo.
¿Qué dejó tras de sí este proceso fugaz y frenético? Principalmente los dos elementos más ligeros, hidrógeno y helio. Por cada 12 núcleos de hidrógeno forjados, se creó aproximadamente un núcleo de helio. Y en cantidades traza, casi insignificantes, también se formó una pequeña cantidad de litio 7 y berilio 7 antes de que el universo se enfriara demasiado. Pero ¿por qué detenerse ahí? ¿Por qué el universo no continuó formando carbono, oxígeno y hierro, los elementos que conforman los planetas y la vida? Porque las breves y frenéticas condiciones de la nucleosíntesis del Big Bang simplemente no propiciaron la formación de nada más pesado. No había núcleos intermedios estables que pudieran servir de trampolines hacia el carbono, que requiere 3 núcleos de helio para fusionarse, un proceso mucho más lento y caliente. El universo se enfrió demasiado rápido para que esas reacciones se iniciaran. Fue una construcción inicial rápida, sucia y profundamente efectiva, y dejó una huella imborrable en el cosmos. Así, la forja cósmica cobró vida, se cerró de golpe con la misma rapidez y dejó tras de sí un universo dominado por 2 elementos simples, hidrógeno y helio. Pero ¿por qué solo estos 2? ¿Por qué el universo, en su ardiente explosión inicial de creación, no cocinó carbono, oxígeno y hierro, la materia misma de los planetas, de nosotros? Aquí es donde el universo revela su secreto más profundo y, francamente, más elegante. La respuesta reside en la implacable física de la fusión nuclear y la brutal brevedad de la ventana de nucleosíntesis del Big Bang. Para formar algo más pesado que el helio, se necesitan más que solo protones y neutrones. Se necesitan pasos intermedios estables. Por ejemplo, para crear carbono, se necesitan 3 núcleos de helio fusionados. Este proceso triple alfa es increíblemente sensible a la temperatura y la densidad. Requiere temperaturas mucho más altas y duraciones mucho más largas de las que el universo podría soportar en esos fugaces primeros 20 minutos. Imagínenselo como intentar construir un rascacielos en medio de un tornado. El hidrógeno y el helio eran los sencillos y robustos bungalows que el universo podía construir en un instante antes de que la tormenta se disipara. Cualquier cosa más compleja, un edificio de varias plantas que requiriera un andamiaje intrincado y una construcción precisa y sostenida, era completamente imposible. Simplemente no había tiempo suficiente, ni calor sostenido, para ir más allá de estos bloques de construcción fundamentales. El universo se enfrió demasiado rápido, un tren expreso cósmico que rugió pasando las estaciones de carbono, oxígeno y todos los elementos más pesados antes de que pudieran siquiera ser concebidos. Las condiciones para forjar algo más allá del helio estaban literalmente a solo unos minutos de distancia, pero esos pocos minutos bien podrían haber sido una eternidad. Y aquí está el punto clave, el momento de ajá, definitivo para los astrofísicos. Esta receta precisa y limitada para el universo primitivo dejó una huella cósmica innegable. El modelo del Big Bang no solo dice que se formaron el hidrógeno y el helio, predice sus proporciones exactas. Por cada 12 átomos de hidrógeno, debería haber aproximadamente un átomo de helio, junto con minúsculas trazas de deuterio y litio. Es una proporción específica e innegociable, como una firma cósmica grabada en la esencia misma de la realidad. Ahora bien, ¿cómo verificamos esta audaz afirmación? Dirigimos nuestra mirada a los rincones más prístinos e intactos del cosmos. Observamos los cuásares más antiguos y distantes, cuya luz ha viajado miles de millones de años para llegar hasta nosotros, atravesando nubes de gas que se han mantenido prácticamente intactas tras la evolución estelar posterior.
Estudiamos las atmósferas de las estrellas más antiguas y pobres en metales, estrellas nacidas antes de que las galaxias tuvieran tiempo de enriquecerse con elementos más pesados. Estos son los arqueólogos cósmicos, excavando en el pasado para encontrar los restos primordiales. ¿Y qué encuentran? Una coincidencia asombrosa, casi increíble. Cuando los astrónomos miden la proporción de hidrógeno y helio en estos antiguos depósitos cósmicos impolutos, esta coincide casi a la perfección con las predicciones del Big Bang. Es como encontrar un plano cósmico, luego construir el universo y luego descubrir que la estructura final coincide a la perfección con cada línea y curva del diseño original. Las abundancias observadas son la prueba irrefutable de que el universo experimentó este preciso y fugaz proceso de nucleosíntesis del Big Bang. Imagina que eres detective en la escena de un crimen. Encuentras un único tipo de casquillo de bala. Luego, encuentras un arma que solo dispara ese tipo de casquillo y que se ha disparado exactamente la cantidad de veces necesaria para explicar todos los casquillos. De ese nivel de acuerdo estamos hablando. La receta inicial del universo para el hidrógeno y el helio no es solo una hipótesis, es un hecho verificado empíricamente. Es un triunfo de la deducción cósmica que demuestra que el universo no solo nació, sino que nació con una química precisa y fundamental, sentando las bases para todo lo que estaba por venir. Es la firma química más temprana y profunda del universo, que nos dice exactamente de qué estaba hecho, desde el principio. Esto es todo. Esta época fugaz y ardiente, apenas un susurro en la vasta línea temporal del cosmos, fue el acto creador definitivo del universo. Sin esa danza precisa y furiosa de enfriamiento y fusión, sin esa estrecha ventana de oportunidad, el cosmos sería un lugar completamente diferente y desolado. No habría estrellas encendidas, porque no habría hidrógeno para alimentarlas. Ninguna galaxia giraría, porque no habría anclas gravitacionales. No se formarían planetas, porque no habría elementos más pesados forjados en hornos estelares para construirlos. Y, lo que es más profundo, jamás surgiría vida, porque no habría materias primas para la intrincada química de la existencia. Este fue el universo tomando su primer aliento, exhalando la esencia misma de su futuro. Fue el momento en que la estructura sometió al caos, no por completo, pero lo suficiente como para establecer las reglas de interacción más fundamentales. A partir de un plasma chillón y monótono, el universo escribió su receta fundacional, un vasto océano de hidrógeno, salpicado de islas de helio. Fue un comienzo sencillo, sí, pero un comienzo que albergaba la asombrosa promesa de todo lo que vendría después. Es un testimonio de la elegante brutalidad de la física cósmica, un recordatorio de que los comienzos más profundos pueden surgir de los finales más violentos. Dime qué te gustó o no de este video. ¿Qué crees que se podría cambiar para mejorarlo? Leo todos los comentarios y responderé a todas las sugerencias.